Dios los bendiga, hermanos. Es un gusto nuevamente estar aquí con ustedes en la serie Fundamentos de la Fe. Y los que nos han estado acompañando recordarán la lección pasada que se trató acerca de la justificación por fe. Y en ese estudio mirábamos la manera en que Dios justifica al pecador. Y, y mirábamos que era muy importante entender, ¿no? Haciendo un breve recordatorio, mirábamos, por ejemplo, que Dios no nos justifica por cumplir sus mandamientos, ¿no? Mirábamos que el propósito de los mandamientos era el conocimiento de pecado, de tal manera que la persona, al tratar de intentar cumplir los mandamientos, se da cuenta que no puede cumplirlos, lo cual les sirve, o más bíblicamente la Biblia dice que es un ayo que nos lleva a Cristo, que descubrimos que ocupamos un Salvador. Y ese fue el propósito de la ley. Nunca fue el propósito de la ley que el hombre cumpliera los mandamientos para ser salvo, porque era imposible, ¿no? Es imposible cumplirlos cabalmente. Entonces nuevamente fue para conocimiento de pecado, fue el ayo que nos llevó a Cristo y depositamos fe en lo que Cristo hizo por nosotros y en la manera que Dios nos justifica. La Biblia le llama la justicia de Dios y nos dice que se revela. Es un tipo de justicia que humanamente no la miramos, no era lo típico, sin embargo es la justicia que Dios obra para salvarnos. Y por otro lado queda claro que la salvación no es borrón y cuenta nueva, que la salvación no es alcahuetear el pecado, la salvación es conforme a justicia. El hombre pecó, merecía un castigo, Cristo pagó el precio por nuestro castigo, nosotros solamente depositamos fe, que es en la manera que Dios, lo que la Biblia llama su justicia de Él, es la manera que Él nos justifica. Así pues, dice el libro de Romanos, justificados por fe, tenemos paz para con Dios. Nuevamente, grábense ese versículo. Justificados por fe, tenemos paz para con Dios. Y no habla de una paz como emocional, está hablando de una paz conforme a justicia. ¿Por qué dice paz? Porque antes estábamos enemistados con Dios. Dice la Biblia que Dios estaba airado con el impío de noche y de día. Entonces, cuando uno viene a Cristo por medio de la fe, dice la Biblia, uno de los resultados inmediatos, tenemos paz para con Dios. Muy bien, ese fue el estudio pasado y en este día vamos a estar estudiando un tema que lleva por título la seguridad de la salvación. Y respecto a este tema, podemos hablar que hay 4 grupos respecto a este tema. Hay quienes saben que no son salvos, no son salvos y saben que no son salvos. Y hay gente así, hay gente que sabe perfectamente que no es salvo y no pretende serlo. Hay otro grupo de gente que cree que es salva, sin embargo no lo son, y eso es muy peligroso. Por ejemplo, la Biblia habla en una ocasión en el Evangelio donde dice que en aquel día muchos van a decir, Señor, Señor, en tu nombre hice esto, en tu nombre hice aquello. Y la Biblia va a decir, apartados de mí, hacedores de mal, nunca os conocí. Qué tremendo va a ser cuando esa gente que se estaba confiando en sus obras, cualquiera que haya sido, que eso lo iba a salvar. Ahí estamos viendo el peligro de la autojustificación. Estas personas creían que por méritos propios iban a ser salvos y se van a encontrar que en aquel día no
les va a servir. Dice la palabra nuevamente, Cristo dice, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Nunca fueron conocidos por Dios. Entonces, ese es el segundo grupo que alcanzamos a ver. Gente que cree que es salva y no lo es. Otro grupo es la gente que es salva, pero sin embargo no está segura de su salvación. Por X o Y, ya sea que no se le ha instruido, esté batallando las dudas y tristemente se encuentra en esa condición, con temores y dudas, que es precisamente lo que queremos ayudar a esta gente. Y el cuarto grupo, que es el ideal, es la gente que es salva y está segura de su salvación. Ese es el punto que queremos llegar. Si tú eres salvo, que has entendido el Evangelio y fuiste sincero, que tú puedas gozar de la certeza de tu salvación. Muy bien, para esto vamos a leer un versículo que tocamos la vez pasada para conectarnos a nuestro presente estudio. Y ese versículo está en Efesios, capítulo 2, versículo del 8 al 9. Y dice así: porque por gracia sois salvos. Por gracia. ¿Qué es la gracia? Es un favor inmerecido, un regalo. Por gracia sois salvos, por medio de la fe, lo que hemos venido hablando, por medio de la fe. Esto no de vosotros, no es algo que nosotros hubiéramos aportado, pues es don de Dios, un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Qué importante es esto. Han pasado siglos y hay gente que sigue tropezando en esto, creyendo que de alguna manera la salvación es por obras. Y si pusieran atención a este pasaje, entenderían de una vez por todas qué es la verdad. Y nuevamente lo vamos a leer. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Qué pasaría si fuera por obras? La persona se podía gloriar. Podría decir, bueno, yo fui salvo porque Dios miró que fui una buena persona porque hice esto o hice aquello. Habría motivo o razón por el cual gloriarnos, pero no es así. Dice la palabra, no es por obras. De hecho, mencionamos la vez pasada que hay un pasaje muy fuerte que dice que aún nuestras mejores obras es como un trapo de inmundicia. ¡Qué tremendo! Aún nuestras mejores obras es como un trapo de inmundicia, porque el pecado lo echa a perder todo. Entonces, este pasaje es bien importante. Continuamos. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Pongan mucha atención a esto. No somos salvos por obras. Sin embargo, somos salvos para buenas obras. Porque alguien pudiera decir, ¿quiere decir que a Dios no le importan las buenas obras? No, sí le importan. No somos salvos por buenas obras, pero somos salvos para buenas obras. Las buenas obras son consecuencia de la salvación. No es el motivo de la salvación. Nuevamente, porque hechura suya somos, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dice la Biblia, Dios las preparó de antemano.
Entonces, juntando todo, no somos salvos por obras, no hay nada que tú o yo pudiéramos haber hecho para alcanzar u obtener la salvación, pero una vez que somos salvos, Dios espera obras. De hecho, las buenas obras en el creyente es una evidencia de su salvación, pero no es la razón o el motivo por el cual se obtuvo la salvación. Espero que haya quedado claro. Y ahora sí, pasaremos al tema que vamos a tocar, la seguridad de la salvación. Para esto, vamos a ver un versículo que en una ocasión lo miramos de pasadita, se encuentra en Hechos, versículo 16, perdón, versículo 16, capítulo 16, versículo 31, y dice así: y ellos dijeron, vamos a leerlo del 30, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Aquí vemos una persona que está haciendo una pregunta crucial. ¿Qué debo de hacer para ser salvo? La respuesta que se le dio por parte de los siervos de Dios: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Es lo que venimos estudiando. Justificados por fe, con el creer. Si hubiera algo adicional, diría aquí: cree en el Señor Jesucristo y no dejes de hacer esto y tienes que hacer aquello. No vemos que se le agregue nada, es simplemente por la pura fe, el creer. Y vamos a ver lo que también un versículo, un pasaje quizás uno de los más conocidos, que se encuentra en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Para todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces, sé que ya habíamos tocado en algunas ocasiones estos pasajes, estamos dando un repaso. La salvación es estrictamente por fe, porque es un regalo. Muy bien. Y vamos a ver no todos los pasajes que hablan acerca de la seguridad de la salvación, pero sí vamos a ver unos muy importantes. Por ejemplo, vamos a ver Juan 10:28 en adelante, y dice así. Dice así: yo les doy vida eterna. Aquí está hablando Jesús. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie les arrebatará de mi mano. ¿Sí se da cuenta lo que está diciendo aquí Jesús? Dice: yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Y no hay una cláusula que diga: no perecerán jamás, siempre y cuando no cometan tal cantidad de pecados, o siempre y cuando no cometan este o aquel pecado. Dice: no perecerán jamás. Y si Dios lo está diciendo, recordemos que Dios cumple lo que Él dice. Es más, si no cumpliera lo que Él dice en una sola ocasión, dejaría de ser Dios, porque sería un pecado, sería mentira, y dejaría de ser Dios. Dios cumple lo que Él dice y nos está diciendo: no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Es un lenguaje
no literal, pero ilustra algo. Si Dios dice que nos tiene en su mano, ¿quién nos podrá arrebatar de la mano de Dios? La pregunta es retórica. Nadie, nadie. Podemos estar plenamente seguros de que si fuimos sinceros a la hora de hacer profesión de fe, somos salvos, nadie nos arrebatará de la mano de Dios. Dice, y no pereceremos jamás. Esa palabra es muy fuerte, jamás. No de que a lo mejor, no, jamás. Vamos a ver otro pasaje igual de importante. Se encuentra en Juan, capítulo 5, versículo 24. Nuevamente, Juan, capítulo 5, versículo 24. Dice de la siguiente manera. De cierto os digo, el que oye mi palabra, cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Wow, este versículo está tan cargado. Vamos a desglosarlo. Empieza diciendo, de cierto os digo. No son muchas veces que en la Biblia vemos esto de repetir 2 veces, de cierto. De hecho, era una manera de la cultura hebrea de resaltar una verdad. Cristo no tenía que decir de cierto, con que dijera así es o de cierto una vez, era verdad, pero una manera de enfatizar, es como diciendo, pongan mucha atención a lo que voy a decir, es sumamente importante, de cierto, perdón, os digo, el que oye mi palabra, ¿tú la has oído? Dice la palabra, y cree al que me envió, tiene vida eterna. Nuevamente, si la persona ha oído, puede oír y tiene 2 opciones, creer o no creer. Pero si la persona escuchó y creyó, dice la Biblia, como resultado, tiene vida eterna. Así, nuevamente, no hay una cláusula que diga, al que oyó y creyó y se mantuvo o le echó ganas o hizo esto y aquello adicional, tendrá vida eterna. No. Al que oyó, creyó, dice la Escritura, tiene vida eterna y no vendrá condenación, pues ha pasado de muerte a vida. No vendrá a condenación. El otro pasaje decía que no pereceremos jamás. Entonces queda claro que la persona que se ha reconciliado con Dios puede descansar en que tiene vida eterna, de que no va a ser condenado jamás, de que no, dice la Biblia, no vendrá a condenación. Dios quiere que la persona que hace profesión de fe, que ahora viene a ser su hijo o hija, no esté sumido en dudas, en temores de que si soy salvo, de que si no soy salvo, de que si perdí la salvación. No desconozco que entre grupos de hermanos hay quienes desafortunadamente creen que la salvación se puede perder. No vamos a entrar mucho en detalles, nomás quiero hacer unas ilustraciones. Si la salvación se perdiera, Cristo estuviera mintiendo cuando dice que no pereceréis jamás, cuando dice que no vendrá esa condenación. Contradeciría las palabras de Dios. Aparte, nos tuvieran que explicar
¿qué pudiera echar a perder la salvación? ¿Será la cantidad de pecados? Nos tendrían que precisar. ¿Cuántos? ¿5 pecados? ¿10? ¿15? ¿20? ¿50? ¿100? O quizás alguien diga, hermano Pedro, es que no es la cantidad de pecados, es la gravedad de pecados. Nuevamente, ¿cuáles son esos pecados que pudieran potencialmente echar a perder la salvación? Y si no precisan, se les haría una pregunta. ¿Eres salvo? Y si son congruentes, no podrían decir que son salvos, porque si no pueden precisar qué es lo que anula la salvación, ¿cómo saben si ya cometieron esos pecados? ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo se viviría en una incertidumbre, en un temor constante, no sabiendo que somos salvos? ¿Cómo pudiéramos hacer eficazmente la obra evangelística, hablarle a otra persona acerca de la salvación, cuando simultáneamente estamos sumidos en duda de si somos salvos o no? Eso afectaría muchísimo nuestra obra, porque no pudiéramos hablar con convicción, y no es la manera que Dios quiere que estemos en esa condición. Él quiere que tengamos plena certeza de que si fuimos sinceros, podemos estar seguros de que somos salvos y que no vamos a perder esa salvación. De tal manera que dice la palabra, vamos a ver en la Biblia, Efesios 4:30. El libro de Efesios, capítulo 4, versículo 30, nos dice de la siguiente manera. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Cuando Dios nos salva, hermanos, Dios nos sella, dice, hasta el día de la redención. Se da por hecho que una vez que se pone ese sello, va a ser hasta el día de la redención. Por cuestión de tiempo, no vamos a leer otro versículo que nos dice una verdad que da luz a esta misma verdad. Dice la Biblia que la buena obra que Dios empieza en uno, Él la va a terminar. Si Él empezó la salvación en ti y en mí, Él la va a terminar. Y si no puede cumplir lo que Él dice, nuevamente dejaría de ser Dios. Pero dice la Biblia, primeramente sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Dios nunca, jamás va a faltar a ninguna de sus promesas. Y si Él dice que fuimos sellados hasta el día de la redención, si Él dice que lo que Él empieza termina, tenemos que creerle. Y no nomás creerle, gozarnos en que ya estamos seguros de nuestra salvación, contrario a estar inseguros de la salvación. ¿Se acuerdan de los 4 grupos que mirábamos? Y uno de ellos era que eran salvos, pero no estaban seguros. Y el grupo ideal era la gente que es salva y sabe que es salva. Es donde queremos llevarlos por medio de la palabra. No lo que yo diga o lo que yo piense. Lo que yo piense y yo diga sería irrelevante. Lo importante es qué es lo que Dios dice en su palabra. ¿Qué tan importante es esto? Que Dios sabía que esta información la íbamos a ocupar. Vamos a ver 1 de Juan, no el Evangelio, las cartas de Juan. 1 de Juan, capítulo 5, versículo 11 al 13. Y dice así. Y este es el testimonio que Dios ha dado, y ese es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Ponga mucha atención.
estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Nuevamente, estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Tú has creído? Bueno, si tú has creído, esto fue escrito para que sepáis que tenéis vida eterna. ¿Se dan cuenta? Esto quedó registrado en la Biblia, porque Dios, que es sabio, Él sabía que esta información la teníamos que saber. Él sabía que tarde que temprano iban a venir dudas, nos iba a saltar preguntas, ¿seré o no seré salvo? Y que de tal manera que podamos tener plena certeza, estar seguros. Dice, para que sepáis que tenéis vida eterna. Miren, la mente es un campo de batalla y la Biblia, usando un lenguaje, usando una analogía acerca de la armadura, dice que nos pongamos el yelmo, que es el casco de la salvación. ¿Por qué? Porque habla también de una manera figurada, que hay dardos de fuego que son lanzados, vamos, a la mente, que serían dudas, ideas erróneas, y dice, pónganse el casco, el yelmo de la salvación. Es importante entender esta salvación, porque van a venir dudas, ya sea que vengan pensamientos, ya sea que otra persona cuestione tu salvación y te quiera meter dudas, tienes que saber dónde estás parado. Si Dios te salvó, nuevamente, el que empezó la obra en ti la va a terminar. Dice la Biblia que si Él te salvó, Él te selló hasta el día de la redención. Dice la Biblia que nadie te puede arrebatar de su mano. Dice la Biblia que no perecerás jamás, mas has pasado de muerte a vida. Dice la Biblia que tenemos la vida eterna. ¿Qué es eterna? Es para siempre. Si la salvación se perdiera, no fuera eterna. Supongamos que fuiste salvo hace un año y la pierdes ahora. ¿Cómo pudiéramos decir que esa salvación fue eterna si la perdiste? Sería una contradicción. Entonces tiene dos opciones: o creerle a lo que te diga una persona o lo que tú te imagines, o creerle a lo que Dios dice por medio de su palabra. Creo que no es complicado. Lo más sabio es creerle a Dios en lo que dice su palabra. Él nos ha dado vida eterna en Cristo Jesús. Eterno, ¿qué es eterno? Es por siempre. Entonces creo que queda claro que la salvación no se pierde. Ahora, alguien quizás pudiera argumentar, ¿no? O querer hacer una caricatura de esta postura y decir, a ver, Pedro, ¿quiere decir que si una persona es salva, una vez siendo salva, puede darle vuelo a la hilacha y no va a perder su salvación? ¿No pasa nada? No, no es lo que estamos enseñando. Por un lado, afirmamos categóricamente que no va a perder la salvación, pero que no pasa nada. Nadie está sugiriendo esto. Sí pasa. Porque Dios, al que toma por hijo, disciplina. Y la disciplina no es causa de gozo. Pero el hecho de que lo discipline no es por medio de quitarle la salvación. Dios tiene múltiples formas de disciplinar a sus hijos. Ejemplo, en una ocasión mandó a uno a que predicara una región, no quiso esa predicar, Dios permitió, quizás conocen la historia, que un gran pez se lo tragara y lo escupiera donde Dios quería que fuera. No fue algo grato, agradable. Es por citar un ejemplo. Y para eso vamos a ver un pasaje que nos habla de esto en Hebreos, es allá por el final de la Biblia, el libro de Hebreos, capítulo 12,
Vamos a leerlos desde el versículo 3. Dice así, Hebreos capítulo 12, versículo 3. Considerar aquel que sufrió tal contradicción de pecados contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, Hijo mío, no desprecies mi disciplina, la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por Él. Ojo, está hablando a nosotros, que no desmayemos cuando seamos disciplinados, cuando seamos reprendidos por Él. ¿Por qué? Porque cuando uno, como hijo de Dios, desobedece, Dios nos disciplina. No nos quita la salvación, pero sí nos disciplina. Dice, nos reprende. Porque el Señor al que ama, disciplina. Entonces, cuando hablamos de la seguridad y la salvación, no estamos diciendo de ninguna manera que ahora que porque el cristiano no pierde la salvación, tiene licencia para hacer lo que él quiera, que él puede pecar a sus anchas, que al cabo no pasa nada. Queremos ser bien claros en esto. No estamos fomentando en que el cristiano puede pecar porque no pierde la salvación, no. Porque si bien es cierto que no pierde la salvación, creo que va quedando más que claro que Dios disciplina a los hijos desobedientes. Dice nuevamente, porque el Señor al que ama, disciplina. Ojo, si nos portamos bien, pues no hay necesidad de que nos discipline. Pero todos sabemos que tarde que temprano vamos a fallar en algo. Y según sea lo gravoso, pues Dios va a ser acorde para disciplinarnos, para nuestro bien. ¿Qué pasa cuando un padre terrenal no disciplina a un hijo? Lo echa a perder. La disciplina es buena, aunque al momento el hijo no lo entienda o no lo aprecie. Continuamos. Y azota a todo aquel que recibe por hijo. Dice que azota al que recibe por hijo. Aquí quiero aclarar algo. Dirán, hay gente que dice, todos somos hijos de Dios. No es correcto. Todos somos criaturas hechas por Dios, pero hijos solamente el que hace profesión de fe. Dice en Juan 1:12 que a todos los que le recibieron les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Antes de haber recibido a Cristo no éramos hijos de Dios. Es más, la Biblia es clara en esto, éramos hijos del diablo. Así dice la Escritura. Pero al venir a Cristo somos hijos de Dios. Y al que recibe por hijo, acabamos de leer, dice nuevamente, azota a todo aquel que recibe por hijo. Obviamente no lo azota innecesariamente. Está implícito que lo azota cuando desobedece para su bien. Continuamos. Y si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. ¿Qué pasaría si Dios no nos disciplinara cuando cometemos un pecado ya como cristianos? Si no nos disciplinara, dice la Biblia, seríamos como bastardos. Y no más quisiera agregar, por cuestión de tiempo, ya no lo vamos a leer, no me lo voy a decir verbalmente. Hay dos grupos y dos tratos. Dice la palabra que nos examinemos para que Dios nos castigue y no nos condene como el mundo. ¿Qué nos da a entender aquí? Que hay dos grupos, el creyente y los que no son creyentes, que la Biblia les llama los del mundo. Al creyente
lo castiga para corregirlo. Al del mundo que está perdido, y si permanece así, a él lo va a condenar. Nuevamente, dos grupos, dos tratos diferentes. A sus hijos los castiga, dice términos como los azota, los disciplina. A los del mundo los condena. Entonces, creo que queda claro que el mero hecho que hablemos de la seguridad de la salvación, no estamos hablando de una licencia para pecar. En ninguna manera fomentamos la idea que es permisible el pecar, no. Ya quedó más que claro, al cristiano desobediente Dios lo va a disciplinar, lo va a azotar por amor, para corregirlo, pero el del mundo lo va a condenar. Y pues este es el tema de este día, que puedas tener la seguridad en tu salvación, que no te vaya a pasar como le pasó a la iglesia de los Gálatas. Dice la Biblia: oh Gálatas insensatos, estoy parafraseando el texto, dice: empezaste por gracia y terminaste por las obras de la ley. O sea, empezaron creyéndole a Dios y después quisieron tratar de ganar su salvación por obras. Dirán: bueno, hermano, eso pasó hace tiempo. Eso ha pasado hace tiempo, pasa ahora y seguirá pasando. Hay gente que tropieza en eso. Espero que tú no seas uno de ellos. Que te haya servido este estudio para entender que si tú ya fuiste justificado por fe, una de las consecuencias es que tu salvación está segura, de que tú no vas a perder la salvación, que puedes descansar en que Dios va a terminar la obra que empezó en ti, que empezó en mí. Dios te bendiga. Este fue el estudio y te espero en el siguiente estudio. Dios los bendiga. Amén.